A orillas del río Paraguay hemos quedado con Rosa María Posa, una aragonesa que lleva nada más y nada menos que 12 años viviendo aquí en Asunción, en la capital, y creo que aquí te tenemos, ¿no, Rosa María? Hola, Jorge, ¿qué tal? Pues ¿Cómo muy estás? bien, aquí Jorge, Aragoneses por el Mundo, muy Encantada. bien. Y Rosa María, cuéntanos. Bueno, me puedes llamar Rosa, que es más cortito, ¿sí? Vale, pues entonces Rosa, dinos, ¿por qué nos has citado aquí en el río Paraguay? Bueno, lo que pasa que el río Paraguay es el río que le da nombre al país, a Paraguay. Significa en guaraní agua que va al mar. Es un río muy ancho que divide al país en dos partes, la parte oriental y la parte occidental. Y tiene algunas cosas comunes con el Ebro, no tantas, ¿verdad? Porque ya, como te digo, es mucho más ancho. Y es que la ciudad de Asunción le da la espalda al río. Al otro lado, bueno, como Zaragoza antes del Actur, ¿verdad? No hay casi gente, está medio vacío. Hay un lugar donde vive gente que se llama Chacoí, que está hacia allá. Hola. Increíble, ¿no? Este río, parece imposible que un barco incluso de gran calado llegue hasta el centro de Sudamérica desde el mar. Y así es, así llega. Aquí llegan todos los cargamentos a través del río Paraguay, sí. ¿Y Rosa cómo llegó a Paraguay? Bueno, yo llegué en avión, yo no llegué en barco, ¿eh? O sea, yo vine en el año 97 como cooperante de Intermón Oxfam, para trabajar en un proyecto que era en el campo. Yo me dedicaba a la parte educativa del proyecto. En Naciones Unidas estuve 4 años encargada de la parte de género, o sea, de la cuestión de la equidad entre hombres y mujeres, y ahora estoy trabajando en una cosa que se llama Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas, y además dentro del movimiento feminista nosotras fundamos un grupo que se llama Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas, que tenemos un local que veremos más tarde, y eso, estamos metidas dentro de varias redes, sobre todo redes que trabajan el tema de la no discriminación de todas las personas con discapacidad, indígenas, afroparaguayos, personas con VIH, gays, lesbianas, trans, todo. O sea que de derechos sociales tú sabes bastante aquí de cómo funciona en Paraguay, cómo está la situación. Exactamente, y después vamos a ir a un lugar donde vamos a hablar un poquito más profundamente sobre este tema. Bueno, pues te he traído a este lugar porque es un lugar bien particular, de una historia muy desconocida, de un país que también se considera desconocido. Como casi todo, ¿no? Como casi todo en el Paraguay. La dictadura en el Paraguay duró 35 años y fue un lugar de detención y de tortura para mucha gente. Aquí mismo, frente de estas paredes, se le torturaba a la gente. Lo que pasa es que este lugar fue aprovechado por organizaciones para recuperar la memoria del pueblo, para que no se olvide el horror que pasó el Paraguay desde el año 54 hasta el año 89. Yo creo que para cualquier pueblo es terriblemente dura y dolorosa una dictadura. La mayoría de mis amistades en este país, que son todas, ¿verdad?, vivieron la dictadura. Son episodios inolvidables, momentos en los que la gente no se podía reunir, donde las mujeres, por supuesto, no tenían ningún derecho. Entonces han sido 35 años de una dureza implacable, y donde han desaparecido muchísimas personas, donde se torturó a cualquiera que pensara un poquito diferente y que no estuviera en el sistema. Se le torturaba en muchos lugares del Paraguay, creo que ahí hay un mapa donde indica todo eso. Bueno, ahora estamos en el Mercado 4, que es el lugar donde te traje. En Asunción hay varios mercados municipales y el Mercado 4 es el mercado más grande de Asunción. Acá se puede comprar de todo, fruta, verdura, también dan comidas, hay ropa, hay zapatos, hay CDs. ¿Se puede comparar en algún lugar de Zaragoza? El mercado central se queda pequeño con esto, ¿no? Claro, esto es inmensamente grande y además están realmente todas las cosas. Hay un mercado de abasto que está en otro lado de Asunción, que sería más o menos similar al mercado central. En realidad, en pocas cosas nos parecemos, ¿sí? ¿Alguna similitud? Aragón y Paraguay. Bueno, la similitud que yo encuentro, mira, cuando salió la plataforma de Teruel existe, yo pensé en Paraguay existe, porque es un país muy olvidado y muy invisibilizado cuando se habla de América Latina, y sin embargo sí que existe y tiene muchas cosas que decir, sí. Bueno, ahora estamos en un mercado que vas un poco con sonrisa, porque es muy colorido, sí, pero no todos son así de coloridos y así de alegres en Asunción. No, exactamente, o sea, tenemos una historia muy triste que contar, que vamos a contarla dentro de un ratito, ¿sí?
Bueno, este es el supermercado, lo que fue el supermercado Icua Bolaños, que fue un centro comercial donde hubo un incendio el 1 de agosto del 2004 y hubo 400 muertos en ese incendio. Hubo 400 muertos, más de 1000 heridos, más de 3000 personas afectadas de forma directa por este incendio. Lo que pasó de terrible fue que los dueños mandaron cerrar las puertas cuando empezó el incendio para que la gente no robara, y es algo que daba mucha rabia, por supuesto, a la gente, y por lo cual no fueron imputados los dueños del supermercado. Ellos están libres en este momento, también el alcalde, que era responsable de aprobar los planos, también el arquitecto. No hay responsables, es un ejemplo muy doloroso y muy triste de la impunidad. Bueno, como hemos dicho que íbamos a venir a un sitio más alegre, te he traído a La Serafina, Espacio Cultural Feminista. Esto es un lugar público, abierto al público, donde se hacen actividades culturales. Aquí se hace teatro, se ponen películas y además también se hacen actividades que tienen que ver con los derechos humanos. Se hacen talleres, cursos de derechos humanos. ¿Y cómo estaban los derechos de la mujer antes en Paraguay? Bueno, antes de hace mucho tiempo estaban muy mal, como en todas partes, y hasta la dictadura estaban como muy mal. La mujer no podía ni administrar sus propios bienes. Después, a partir del año 89, cuando ya nació la Coordinación de Mujeres del Paraguay, que es una red de organizaciones feministas a la cual nosotras pertenecemos, ellas lograron el cambio del Código Civil. Eso significaba que la mujer podía ser autónoma, ¿no? Estamos hablando del año 89. ¿Sí? Oye, te veo muy integrada en Asunción y en la vida de esta ciudad. Totalmente, soy muy feliz acá, me encanta la gente, me encanta el lugar, totalmente integrada. ¿No te costó en ningún momento dejar Aragón? Bueno, lo que pasa es que yo dejé Aragón mucho antes, ¿no? En el año 90 yo estuve en Francia 6 años y siempre tengo como un amor y una cosa que me atrae, pero bueno, no me costó tanto porque me gusta conocer el mundo. ¿Y qué es lo que más te gusta de Zaragoza? Lo que más me gusta de Zaragoza es la noche. O sea, que vida nocturna, así que en este bar estás en tu salsa. Exactamente, sí, exactamente. Oye, ¿y qué más actividades podríamos ver aparte del bar que hay aquí? Bueno, nosotros también tenemos un programa de radio. Este conversatorio es abierto al público en general y vamos a hablar sobre ciudadanía lésbica. La asistencia es casi obligatoria para las chicas del teatro porque el tema sobre el que van a crear una obra este año es ese, ciudadanía lésbica. Entonces es importante que ese día no falten. Por favor, anótenlo ya en su agenda y no se olviden. Rosa, un programa muy ameno y divertido, ¿no? Bueno, hacemos lo que podemos, sí. No está nada mal. Gracias. Rosa, ¿te veremos algún día pronto por Zaragoza? Y sí, claro que sí, yo voy de vez en cuando por Zaragoza y también por Ejea de los Caballeros, que les voy a mandar un saludo a toda mi familia, a la que le quiero mucho, y también a mis amigos y mis amigas de Zaragoza, por favor. Pues un beso muy gordo. Muchas gracias. Tu familia de Ejea. Y también a tus amigos. Y aquí a seguir trabajando mucho, ¿vale, bueno, Rosa? Gracias. Nos vemos. Dale. ¿De acuerdo? Chao, encantado. Chao, chao. Yo hasta también. Pronto. Chao, adiós. chao. Ya terminó el 2008, un año para recordar. Llegó el presidente Lugo y Bush se va a jubilar. Y también llegó la crisis del capital. Para el que nunca tuvo plata, más o menos nos da igual. Muy bien, pues vamos para allá. Bueno. Voy a pensar que haces el movimiento. Es igual, Para el 2009 espero una crisis de verdad, que los ricos ganen menos, y los pobres ganen más, las coimas sean historia para olvidar, y los corruptos se ahoguen en el río Paraná. Estamos devorados, estamos devorados. Bueno, la paraguaya, que se no des total. Vamos a empezar otra vez. Presenta. Adiós. Sí. Chao. No miréis a las cámaras.